contrastes, digamos, ya lo vamos a ver cuando hablemos de globalización. Sin embargo, ya en los años 60, cuando Dove está ejemplificando esta desigualdad, como habrán visto en los cuadros, vieron que dice hay un 60% que gana 100 libras o menos, ¿no? Hay un 52% que tiene menos de tanto capital, digamos, para facilitar, para hacerlo más sencillo. La gran mayoría no tiene capital, la gran mayoría tiene un nivel de ingreso muy bajo o mínimo. ¿Sí? Hay una marcada desigualdad en ese sentido en la sociedad capitalista. Ahora bien, volviendo a lo que se preguntaba en un momento, ¿qué papel cumple el mercado? El mercado, dice el autor, es un mecanismo de coordinación del sistema mediante el movimiento de precios. ¿Sí? De acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? La concurrencia en el mercado y competencia también, obviamente, de las mercancías, de los que ofrecen mercancías y los que compran mercancías, los que venden y los que compran, se establecen precios de equilibrio y que va variando esa relación de acuerdo a los cambios en los niveles de oferta y demanda y de acuerdo a las expectativas, ¿no? El tema de la sospecha de si va a subir o no, justamente en este contexto que estamos viviendo, tan marcadamente inflacionario, lamentablemente, hay siempre una presión a que muchos precios de muchos productos tiendan a subir, aunque no haya razones justificadas para eso. Pero eso tiene que ver con las expectativas. Y eso, lamentablemente, en el contexto de la post-pandemia, si la podemos llamar así, y en el marco de conflictos bélicos y geopolíticos de escala global como se están viviendo también, ese tipo de presión inflacionaria y de expectativa inflacionaria está afectando a muchas economías, incluso a la economía global. Se habla de una inflación global por primera vez, como que hay se podría calcular una suerte de tasa de inflación de toda la economía del mundo. Pero digamos, hay economías bastante sólidas, desarrolladas, como la estadounidense y otras, incluso en Alemania también, que están experimentando niveles de inflación. Para nosotros son un chiste, porque nosotros de inflación sabemos mucho, sobre todo los que tenemos cierta edad, digamos. Somos campeones de inflación en la Argentina. Pero, triste título, pero para la experiencia, por ejemplo, Estados Unidos tiene un nivel de inflación hoy, de nuevo, 10% anual. Es un chiste para nosotros. Nosotros festejaríamos con un 10% anual. Pero es un nivel de inflación que no viven hace 100 años. No tiene una inflación así. Entonces es un dato distintivo y de alarma preocupante en esa economía, por ejemplo. Entonces lo que quiero decir es que en este contexto tan inflacionario, no solo en la Argentina, que es casi una tradición ya la presión inflacionaria, sino en muchas otras economías del mundo, esas expectativas, esas sospechas de, bueno, ¿a cuánto vendo esto si mañana o la semana que viene va a aumentar la materia prima que tengo que volver a comprar para volver a fabricarlo? ¿Se entiende? Todo ese mecanismo tiende a acelerar 7:30. cuando las expectativas inflacionarias son altas, esos mismos procesos. Pero lo cierto es que, en principio, como tendencia, los precios y las cantidades que se producen, que se ofrecen Llego hasta 8 y lo corto. demandan, que se venden y se compran, precios y cantidades de los productos se, entre comillas siempre, autorregulan por el mercado. Sin embargo, el mercado capitalista moderno tiene un montón de instancias de regulación en donde interviene el Estado capitalista, justamente, pero que ya las vamos a ver. Pero en principio, el papel que cumple el mercado, no sé si se entendió, es el de mecanismo de coordinación, ¿sí?,
como un asignador colectivo, producto de la concurrencia colectiva de muchos actores económicos en ese mercado, ¿no? Productores, vendedores, compradores, etcétera, es el asignador de las cantidades y los precios. Y se supone que si un producto, el precio baja, los que lo venden van a producir menos porque ganan menos. Eso como tendencia. Después hay un montón de mediaciones que ya vamos a ver. Pero la tendencia del mercado es a constituirse como mecanismo coordinador del sistema y de los precios y las cantidades. 7:30 falta. Ese mecanismo, hay expresiones y términos que aluden a esos mecanismos como la ley del valor y demás. Ahora bien, en el marco de esas fluctuaciones de precios, tiende a haber a su vez crisis recurrentes, que también ya lo vamos a ver en profundidad en la próxima unidad. ¿Por qué? Porque es un equilibrio muy delicado y muy precario el equilibrio del mercado. No tiende a ser estable, es un sistema inestable. Y estas situaciones de crisis son recurrentes, ¿sí? Dura el equilibrio un tiempo hasta que una variable se desajusta de ese mecanismo, de ese equilibrio tan delicado y se tiende a una crisis. Crisis de subconsumo, crisis de hiperacumulación o de sobreproducción, ya las vamos a ver, varias de ellas. Cuellos de botella, por ejemplo, cuando se produce una gran cantidad de bienes durables, y eso tiene que ver con lo que mencionábamos antes de la obsolescencia programada. Si se fabrican cosas que duran mucho tiempo y ya se vendió a la gran mayoría del mercado, se produce un cuello de botella. ¿Qué quiere decir esto? Yo produzco, ¿no? Una empresa capitalista que produce esos bienes durables,